contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jade Ramírez Cuevas es oficial de libertad de expresión de periodistas de a pie. Jade, buenos días, te saludamos. Diana Torres, Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para los tres y para todos los radioescuchas. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu opinión sobre el caso de Vanguardia en particular y en general también el asedio a periodistas mediante el hackeo, la intervención telefónica y la intimidación. Claro, pues lamentablemente es un tema en el que recurrentemente tenemos que estar fijando algunas posturas como periodistas, como parte del gremio y también como organizaciones, en este caso de la red de periodistas de a pie, porque lamentablemente vemos que pues el incremento a estos ataques a medios de comunicación y periodistas continúa, particularmente en medios del norte del país, que su actividad incomoda a grupos delictivos y también a cúpulas del poder, como es el caso de Vanguardia, que nos daba a conocer el día de ayer a través de información que publica en el propio periódico, de cómo ha ido desde 2011 a la fecha incrementando el nivel de ataque y acecho hacia su medio de comunicación y que, bueno, lamentablemente pues ahora está tomando unos tintes mucho más preocupantes que tienen que ver con la constante que se ha presentado también hacia el norte y en otros estados del país, que es el ataque muy dirigido de violencia de género contra reporteras, particularmente como lo expuso el periódico Vanguardia el día de ayer. Me parece que es una situación sumamente crítica, no es algo nuevo para un periódico como Vanguardia, como tampoco es para el Noroeste, como tampoco es para el Siglo de Torreón, como para el Diario de Juárez tampoco. En fin, son como acontecimientos que se siguen incluyendo en esta carpeta de situaciones de vulneración de derechos que inhiben los derechos constitucionales a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho a publicar, y que lamentablemente se siguen acumulando porque si desde 2011 a la fecha están pasando, es porque hay un clima de impunidad detrás que no hace lo que le compete a las autoridades, no solo del Estado, sino también a nivel federal, porque bueno, las agresiones a los periodistas y los ataques a los medios de comunicación es un asunto federal, también es un delito federalizado ya, existe tipificadamente así en el código, y que bueno, que sabemos que no pasa nada, ¿no? Los medios de comunicación y los periodistas denunciamos, pero prácticamente termina sin acontecer nada, porque existen muchos intereses, justo los intereses que están detrás, que se atacan, o que no que se atacan, sino que se perjudican con la publicación de información a través del trabajo periodístico, pues interfieren mucho en el desarrollo cabal de investigaciones en la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. No es un caso privativo del periódico Vanguardia, se suman muchos otros más, incluso, portales que de contenido crítico en Puebla, en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en muchos otros estados que se suman a este clima de impunidad, ¿no? Donde prácticamente pues es muy sencillo atacar un medio de comunicación a un periodista sin que haya una sola seria consecuencia. Ahora, Jade, el día de ayer Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información y director del semanario uruguayo Búsqueda, condenó las acciones que se suscitaron en contra del diario Vanguardia y dijo esto: los ataques cibernéticos son tan o más dañinos que los ataques físicos contra las instalaciones porque en forma directa buscan coartar que los contenidos no lleguen al público. ¿Qué opinión te merece, Jade? Fíjate que yo no pondría como el número uno de gravedad unos a otros, porque me parece que todo aquello que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas, de los trabajadores, de un medio de comunicación, de los periodistas, me parece que en principio que es la garantía primaria que tiene el Estado mexicano, pues es lo que más nos debería de alarmar, ¿no? Y eso no está garantizado y es lo que en primer lugar se pone en riesgo. Desde luego que el ataque cibernético se ha convertido en los últimos años en el mejor modelo, la mejor forma de inhabilitar rápidamente al medio de comunicación o al periodista.
y los tonos son agresivos y bueno, técnicamente se puede resolver, aunque también técnicamente le implica mucho dinero de seguridad en sus servidores a las arquitecturas web para poder regresar pronto en línea y tener la información. Yo creo que sin poner cuál es la más delicada y cuál es la que impacta más a la sociedad o no, a mí me parece que sí se ha vuelto un método reciente, sobre todo porque además es a medios de comunicación, y allí está el informe del artículo 19 que recientemente presentó. Son medios, en el caso de Puebla, que es el estado, por ejemplo, que tiene más ataques a la libertad de expresión a través de medios de comunicación alternativos, portales o periódicos online, porque son los críticos. No, adelante. ¿Sí? Es porque es justo a medios de comunicación muy críticos, ¿no? Entonces, desde luego que claro, que es grave porque los inhabilita, porque coarta el derecho de la ciudadanía a estar informada y por supuesto que inhibe también el derecho a la libertad de expresión, información y publicación que tienen todos los mexicanos, ¿no? Yo no lo pondría que cuál es la más grave y cuál es la más delicada. Yo simplemente digo, el Estado tiene una obligación y un mandato muy claro, que es la vida y la integridad de las personas, la vida y la integridad de los periodistas, además, que ya está en una ley federal de protección, que existe un mecanismo, que existe una fiscalía especializada, o sea, hay todo un entramado de mecanismos que el Estado ha tenido que crear ante esta situación crítica. Y en particular, el tema de los ataques cibernéticos, como mencionaba, Puebla se ha convertido en un foco rojo justo en medios críticos, porque habrá 20,000 medios con una inclinación muy clara en ciertos temas políticos en el estado de Puebla, pero las voces críticas son las que están recibiendo el ataque cibernético una y otra vez. Me parece muy delicado, sí, desde luego, pero desde luego que también la vida y la integridad de los trabajadores de los medios de comunicación y de los periodistas me sigue pareciendo que es lo más preocupante. Claro. Ayer la Sociedad Interamericana de Prensa condenó los ataques cibernéticos en contra del diario Vanguardia, así como los actos de intimidación a sus periodistas. En este sentido, ¿qué tanto peso tienen para las autoridades esta condena de asociaciones de periodistas a nivel internacional? ¿Realmente pesan en el ánimo de las autoridades para acelerar las investigaciones o para dar resultados? Honestamente, y lo digo con mucho conocimiento de causa, porque fui consejera del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está incorporado a la Secretaría de Gobernación. Fui consejera ciudadana durante 3 años. Y tengo que confesarlo que realmente les preocupa muy poco la observancia internacional, la presión del gremio, la presión de organismos internacionales. Les pesa muy poco porque lo que el Estado mexicano cree que hace bien es crear respuestas como mecanismos de protección o fiscalías especializadas y que con eso está avanzando, ¿no? Sin embargo, no hay un serio reconocimiento de la fuerte deficiencia con la que operan estos organismos al interior del gobierno federal y realmente ya no le preocupa tanto. Observamos todas las observaciones con las que regresa México de los exámenes que se hacen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU año con año, y México es uno de los países que regresa con más de 180 observaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Y de esas 180 observaciones, un alto porcentaje es sobre libertad de expresión y ataque a periodistas, ¿no? Y regreso de esos exámenes internacionales, de esa observancia internacional México, y se dice que se pone a trabajar el gobierno federal, crea mecanismos, crea respuestas, pero esas respuestas, si no funcionan, si no las ponen a trabajar bien, si los mandatos que se crean no son cabalmente atendidos y respetados por los servidores públicos y los funcionarios, pues de nada sirve. Y la crítica se acumula, desde luego que se acumula, pero ¿cuántos años llevamos escuchando que México es uno de los países, de los primeros 3 países donde es peligrosísimo ejercer el periodismo, y uno lee a nivel política y a nivel comportamiento de cúpulas gubernamentales que pues les pasa un poco de noche la crítica, ¿no? Realmente hay un estancamiento sobre la reflexión y la gravedad de lo que significa esto, porque además lamentablemente
no se cree o no se está midiendo el ángulo exacto de que el periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, de publicar, de informar, de investigar, es un bien común, es un bien público, y que el trabajo que hacemos los periodistas no es solo porque nos guste mucho nuestro oficio, que claro que lo hacemos porque nos encanta nuestro oficio, sino porque tiene que existir, porque es un derecho y una necesidad que tenemos que garantizar como profesionales. Es un bien público, y esas lecturas, estas dimensiones ya más abstractas, digámoslo, de que se trata de la información de un bien público, las autoridades gubernamentales, pues por supuesto que no les importa mucho, porque además mucho de lo que hacemos los periodistas pues es atacar intereses, desenmarañar redes de corrupción, hablar con mucha claridad de las redes tejidas de delincuencia organizada con grupos de poder. Entonces, realmente la crítica internacional, yo lo constaté durante estos 3 años que tuve que estar muy cerca de la cúpula gubernamental a nivel federal por este mecanismo de protección. Les preocupa muy poco, honestamente. Uh-huh. Jade, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Para preguntarte, ¿esta práctica del espionaje, del hackeo pudiera ser recurrente? Y la verdad de las cosas es que hablamos de ella como si existiera, sin tener pruebas fidedignas de que exista. ¿Cómo se pudiera hacer como para correr el velo de lo que significa poner en evidencia que por supuesto que al sistema le interesa escuchar las conversaciones, leer los correos electrónicos, meterse pues a fondo en la vida de quienes están generando opinión pública, que muchas de las veces, o mejor dicho, están recogiendo la opinión pública de la sociedad y la ponen al servicio de la misma sociedad a través de los diferentes medios? Y esto es una práctica que por supuesto a los gobiernos les parece que es un riesgo y ven como enemigos naturales a quienes lo hacen. Claro, dan en un punto muy especial con esta pregunta. Lamentablemente, no todo el gremio de periodistas, de comunicadores, de medios de comunicación incluso, me atrevo a decirlo, se ha tomado muy en serio que esta práctica del espionaje es viejísima en el país. Punto número 1. Y punto número 2, vamos un poquito tarde en el desarrollo, o más que en el desarrollo, en la apropiación de prácticas seguras para la cobertura periodística, que nos lleve además a tener nuestros sistemas de trabajo blindados, codificados, respaldados, y que nos permitan en cualquier momento, porque ya existe tecnología para ello, que nos permitan en cualquier momento darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de una suplantación de identidad, víctimas de un intento de hackeo. Lamentablemente vamos un poco tarde en el tema de seguridad digital como profesionales de los medios de comunicación, como ciudadanos. Sin embargo, hay muchas organizaciones que a nivel nacional e internacional están tratando de hacernos cambiar este sistema para poder tener estas evidencias, como tú decías, de que sí estamos siendo espiados y de que sí estamos siendo hackeados. Nada más recuerdo el paquete que compró el gobierno federal, gobierno de Puebla, gobierno de Jalisco, de Durango, si no me equivoco también, sí, entre otros, del Distrito Federal, incluso también el paquete Hackeepin, es una realidad. O sea, no es una suposición, no es una cortina de humo, es una realidad que se compraron con recursos públicos, paquetes de hackeo, no solo para hackear ciudadanos en general, sino perfiles muy específicos. Quienes nos involucramos mucho no solo en publicar esa información, sino en entender el entramado, descubrimos que se trabajaba por perfiles precisamente, y los perfiles no los trabajan solamente motores de búsqueda y robots, los trabaja gente, los trabaja personas que están involucrados en el día a día, en los contextos en los que se genera periodismo y crítica social. O sea, personas que realmente tienen estos indicadores para poder hacer circulitos que digan, esta es una voz importante, este es otro grupo, ese es otro grupo, o sea, toda una estrategia realmente, no solo para las campañas electorales, en general para la auscultación de lo que hace el ciudadano y los medios de comunicación. Es una realidad y existe. Y además, bueno, si nos damos cuenta del historial que tenemos de filtraciones de llamadas de comunicación entre políticos y diversos ciudadanos, sabemos y nos damos cuenta que este es un país sumamente vigilado y auscultado por cúpulas del poder. Que además, hay que decirlo también, la delincuencia organizada no se queda atrás. La delincuencia organizada es uno de los entes
que más le ha invertido también a la tecnología, que más le ha invertido también a el secuestro de perfiles profesionales en ingeniería, en especializaciones, para poder desarrollar todo este tipo de inteligencia y poder tener mucha más información de avanzada sobre lo que está pasando en la realidad. Yo creo que en lo que vamos un poquito tarde, y ahí la invitación es para tratar de entenderlo mejor, es que la periodista de hecho se está para cortando. poder ejercer como Jade, se está cortando la comunicación, te oímos así medio distorsionado, esperamos que no sea un espionaje o un hackeo. No, es ciertamente que te estamos escuchando un poquito mal. Nada más déjame decirte y compartirte, un periodista local dijo en algún momento, el periodista vale por lo que deja de decir más que por lo que dice. Creo que esta visión de conozco todos tus secretos y entonces necesitas rendirte ante mí como periodista, me parece que también habría que hacerse una revisión muy exhaustiva de la ética profesional también con la que se ejerce el periodismo. Sí, desde luego, porque yo creo que pesa lo que publicamos y lo que no publicamos, ¿no? En muchos sentidos, necesita un análisis mucho más a profundidad. Yo sí creo, desde luego, que inhibir sí está causando un efecto entre los periodistas. Sí hay un asunto de regulación, sí hay un asunto de censura, tenemos que reconocer. Y también, por otro lado, creo que existen unas buenas prácticas acercadas a ciertos preceptos éticos que nos están llevando a mejorar nuestras investigaciones, a no publicar por publicar, porque tampoco se trata de esto. Existen diferentes métodos de hacer periodismo en este país y existe una variedad y un crisol de diferencia entre cómo se hace periodismo en el norte, cómo se hace periodismo en el sur, cómo se hace periodismo en las capitales del centro. Y cualquiera diría, en el norte, por ejemplo, que lo he escuchado mucho en algunos grupos de trabajo, jamás publicaría ese video que publica el compañero del sur, solo porque sí, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que corroborar, yo tengo que verificar, etcétera, etcétera. Es decir, imponer quién hace mejor periodismo en el norte, en el sur, en el centro. Sí creo que hay unas prácticas mínimas de investigación y de reporteo que nos pueden elevar un poco las capacidades de protección y de seguridad ante ciertos momentos, ante ciertos acontecimientos. Coincido completamente con que estamos en riesgo tanto por publicar como por no publicar. El riesgo existe cuando reporteas, cuando estás construyendo tu investigación, así como cuando ya la acabas de publicar, ¿no? Y que nosotros lo sepamos, o sea, que tengamos las herramientas para entender lo que nos puede pasar o los riesgos que se corren publicando o reporteando, nos ayuda muchísimo y hace una gran diferencia en el tema de seguridad. Muy bien, Jade Ramírez Cuevas, oficial de libertad de expresión de periodistas de a pie. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias y los invito por favor a que visiten nuestros sitios en internet de Periodistas de a Pie. Tenemos la campaña ¿Por qué sigo siendo periodista? Postales de compañeros y compañeras reporteando en acción que hacen que se nos reaviven, si es que se nos bajan un poco los ánimos del periodismo, que se nos reavive esta esperanza de que es necesaria nuestra función en la sociedad. Excelente. Gracias.